Muy bien. Buenas tardes. Vamos a comenzar con alteraciones en tiroides y con primero hablando de generalidades y luego sobre hipotiroidismo. El eje hipotálamo, hipofisiario, tiroides es sumamente importante para el control del metabolismo. En hipotálamo se produce TRH, hormona liberadora de tirotropina. Esta va a las tirotropas, se produce la tirotropina, hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH. Esta va a la glándula tiroides, se produce T3 y T4 y estas van a regular por retroalimentación negativa la secreción de TSH y de TRH, disminuyendo la cantidad de TSH y disminuyendo la cantidad de TRH. Eso es lo que ocurre de forma normal. La glándula tiroides tiene una particularidad: almacena grandes cantidades de hormonas. Una vez finalizada la síntesis de hormonas tiroideas, cada molécula de tiroglobulina contiene hasta 30 moléculas de tiroxina, que es T4, y algunas de triiodotironina, que es T3. La TSH se encarga de estimular el crecimiento de la glándula tiroides y también aumentar la producción de hormonas tiroideas. Y tenemos un folículo, vasitos, epitelio cúbico lleno de coloide, donde aquí tenemos residuos de tiroglobulina que tienen T3 y T4. De forma diaria se absorben 50 miligramos de yodo, o promedio alrededor de 1 miligramo por semana, y de eso ocupamos 1 miligramo por semana para sintetizar cantidades normales de hormona tiroidea. El yoduro va por un mecanismo de desimporte. Mete yodo y mete sodio. Luego este llega hacia el coloide, se une a los residuos de tiroglobulina y aquí nos forma MIT y DIT, monoyodotironina y diyodotironina. La unión de monoyodo más diyodo nos va a formar T3, 2-diyodo, T4. Cuando se secretan las glándulas tiroides, se separan de la tiroglobulina por pinocitosis, entran al epitelio cúbico y salen a circulación sistémica. La mayor parte del yoduro se oxida a través de la tiroperoxidasa para formar monoyodo tirosina y luego diyodo tirosina. 2-diyodo, T4. Monoyodo y diyodo, T3. Recuerden que la mayoría que se libera en circulación es T4, un 90%, y el resto T3. Las hormonas tiroideas, cuando salen, se unen a proteínas, la hormona fijadora de tiroglobulina, prealbúmina y albúmina. Luego llega a sus receptores. La biológicamente activa es T3, entonces T4 a través de las yodasas pierde un residuo de yodo, que da forma de T3, uno de los receptores de hormonas tiroideas a nivel nuclear para favorecer la síntesis de nuevas proteínas. Hay dos grandes acciones que hacen las hormonas tiroideas. Por un lado, aumentan el metabolismo y la síntesis de proteínas y nos ayudan en el crecimiento y desarrollo. Influyen en alcanzar el desarrollo mental y alcance de la madurez sexual. En las células, T3 se va a unir a sus receptores y nos va a dar transcripción de estos genes para todas estas respuestas. A nivel del metabolismo, aumenta la cantidad de mitocondrias, aumenta la actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa, aumenta el consumo de oxígeno, mayor absorción de glucosa, gluconeogénesis, glucogenólisis, lipólisis, síntesis de proteínas, índice metabólico basal. A nivel cardiovascular, incrementa el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo a los tejidos, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia en efecto cronotrópico positivo, que es aumento de la frecuencia, e inotrópico positivo, aumento de la fuerza de contracción y aumenta la respiración. Es clave para el desarrollo del sistema nervioso central, clave para el crecimiento.
sobre todo durante la vida fetal y los primeros años de vida. Estimula la captación de glucosa por las células, aumenta la glucólisis, aumenta la gluconeogénesis, aumenta la cantidad de carbohidratos que se absorben por tubo digestivo y favorece la secreción de insulina. Moviliza lípidos moviendo depósitos de grasa, disminuye colesterol, fosfolípidos y triglicéridos y eleva a los ácidos grasos libres. Favorece la secreción de jugos digestivos y la motilidad del aparato digestivo. A nivel cardiovascular, incrementa el metabolismo hasta un casi 60-100%. Eleva el consumo de oxígeno y es vasodilatador. O sea que las hormonas tiroideas disminuyen la resistencia vascular periférica. El flujo sanguíneo a la piel se incrementa para disipar el calor. Recuerden que aumenta el índice metabólico basal y esto genera calor. Incrementa volumen sanguíneo, gasto cardíaco y ventilación. Tiene efecto cronotrópico e inotrópico positivo para tratar de mantener el gasto cardíaco. Disminuye resistencia vascular periférica. Parte de estos efectos es porque, por un lado, aumenta la termogénesis, por otro lado, disminuye la resistencia vascular periférica. Al disminuir la resistencia vascular, tengo menos volumen efectivo, porque hay vasodilatación. Al haber menos volumen efectivo, incrementa la reabsorción renal de sodio. Esto me da incremento de volumen. La mayor cantidad de volumen junto con el efecto cronotrópico e inotrópico positivo me aumenta el gasto cardíaco. Por eso que las manifestaciones tanto de hipotiroidismo como hipertiroidismo tienen mucho que ver la parte cardiovascular. Y muchos de estos efectos lo hacen a través de la síntesis de nuevas proteínas, pueden favorecer la transcripción de receptores beta-adrenérgicos, también de canales de potasio dependientes de voltaje, canales de calcio, para favorecer la contracción del músculo cardíaco. Ahora, con ese pequeño repaso, vamos a ver la primera alteración, hipotiroidismo. Vamos a comenzar con un caso clínico. Joven, 35 años, de la Vía de San Francisco. El año pasado estuvo 6 meses con astenia y adinamia. Empeoró 3 semanas previa a su evaluación médica, al punto de dificultar sus actividades. Tenía edema bipalpebral, piel seca y áspera. Ella tenía antecedentes de hipertensión arterial, se trataba con irbesartán, tenía 2 embarazos, tuvo 2 gestas, 2 partos. El último parto 7 meses antes de la evaluación, sin ninguna complicación. Y su bebé con crecimiento y desarrollo normal, en ese momento dando lactancia. El biotipo pícnico, o sea, gordita, la fase abotagada. Miren cómo se ve aquí. Con edema bipalpebral, presión arterial de 160/100, frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto y peso de 156 libras. Piel gruesa, fría y seca. Todos los datos son compatibles con hipotiroidismo. Y es lo que tenía esta paciente. Creatinina normal, hemoglobina de 12, colesterol de 596, es un clásico en los hipotiroideos, triglicéridos de 188, glucosa de 70, TSH de 150. El rango de referencia era 0.4 o 4.5. Saben la cantidad de veces que está elevado. T4 libre, disminuida. Los anticuerpos antitiroperoxidasa elevados. La ultrasonografía tiroidea con la glándula reducida de tamaño, con múltiples nódulos. La paciente lo que tenía era tiroiditis. Hizo una tiroiditis y posteriormente quedó hipotiroidea. Actualmente, de su última evaluación, sigue hipotiroidea, pero todos sus síntomas ya mejoraron. Mejoró, el peso disminuyó, la TSH mejoró, seguía con levotiroxina. Luego, el 2019, con menos TSH, miren el peso, 147. Antes, 156.
y el colesterol disminuyó de los 500 y algo que tenía a 258. Al hablar de hipotiroidismo, como es el caso que acabamos de ver, es un estado de hipofunción tiroidea, que puede ser debido a múltiples causas y me da una síntesis insuficiente de hormonas tiroideas. Según su ubicación puede ser primario, cuando el problema es en la glándula tiroides. Es el más frecuente de todos, el 95% de los casos. El secundario, el problema es en la hipófisis. Y terciario, el problema en hipotálamo. Clínicamente es clínico que da manifestaciones clínicas y el subclínico que da sobre todo alteraciones laboratoriales. ¿Cuáles son las causas? La principal causa es la tiroiditis de Hashimoto, que es de causas autoinmunes. Luego está iatrogénica en aquellos pacientes que tenían cáncer de tiroides o hipertiroidismo, le hicieron tratamiento con yodo radioactivo o tiroidectomía, o recibieron radiación externa del cuello para tratamiento de linfomas o cáncer. Luego está por fármacos. El exceso de yodo, que vamos a ver el efecto de Bolshakov, litio, antitiroideos, interferón alfa y otras citocinas. Puede ser congénito por ausencia o ectopia de la glándula tiroides, déficit de yodo, pues que en teoría ya no hay, digo en teoría porque aquí no tenemos estudios todavía para corroborar la ingesta de yodo, problemas infiltrativos de la glándula tiroides. Lo más frecuente que ustedes van a ver son pacientes con Hashimoto. La prevalencia es bastante alta. Puede haber causas transitorias, las tiroiditis, incluye la tiroiditis puerperal, que es el caso que vimos, solo que la paciente del caso anterior que tenía tiroiditis puerperal o posparto, quedó hipotiroidea de forma permanente, porque se le destruyó toda la glándula tiroides. Luego tiroiditis subaguda, pacientes que están con tratamiento a dosis muy baja de hormonas tiroideas, después de dar yodo radioactivo, tiroidectomía subtotal. Luego está secundario. El secundario hablamos de problemas en hipófisis, síndrome de Sheehan, traumas, cirugía, radiación, tumores. Y el terciario, que son las enfermedades hipotalámicas. La tiroiditis de Hashimoto tiene destrucción autoinmune de la glándula tiroides. Al inicio los pacientes hacen bocio. Luego el proceso inflamatorio, donde hay presencia de linfocitos T, CD4, CD8, me va inflamando y destruyendo la glándula tiroides. Los linfocitos B producen antitiroglobulina y antitiroperoxidasa. Estos me sirven para el diagnóstico de que el paciente está haciendo tiroiditis de Hashimoto. Entonces, primero hay inflamación. Es más, puede haber una fase que se llama de tirotoxicosis. La inflamación me puede liberar hormonas tiroideas y estas hormonas tiroideas dar manifestaciones de tirotoxicosis. Eventualmente puede atrofiarse y pasa a ser hipotiroideo. Al inicio puede ser solo bocio. Conforme va pasando el tiempo, el hipotiroidismo se hace evidente. La tirotoxicosis de Hashimoto se puede dar, a veces puede ser demasiado leve que el paciente no nota los síntomas. Y es importante que todo paciente con tiroiditis de Hashimoto hay que considerar los síndromes poliglandulares autoinmunes. Si tiene insuficiencia suprarrenal, diabetes mellitus tipo 1, hipogonadismo, anemia perniciosa, vitiligo. Eso lo vamos a ver la otra semana, los poliglandulares. Entonces, Hashimoto autoinmune, se destruye glándula tiroides. Anticuerpos, antitiroperoxidasa, que es anti-TPO, y antitiroglobulina. Déficit de yodo. El déficit de yodo me puede dar bocio, da aquellos bocios enormes. Todavía en algunos adultos mayores de la zona sur pueden ver señoras con bocios enormes. La carencia de yodo me va a disminuir la síntesis de T4 y T3. Entonces, la TSH aumenta. Se producen grandes cantidades de TSH.
Esa TSH en exceso hace que vaya creciendo la glándula tiroides y los folículos se van haciendo enormes. Pero como no hay yodo, las moléculas de tiroglobulina no van a sintetizar tiroxina ni triiodotironina. Por lo tanto, si no hay tiroxina ni triiodotironina, no hay quien suprima TSH. Entonces, ¿qué va a pasar? La TSH aumenta. Esto es característico de todas las causas de hipotiroidismo primario. En hipotiroidismo primario, al no haber hormonas tiroideas, la producción de TSH no se suprime. O sea que va a tener TSH elevada. Y en el caso del déficit de yodo, el bocio puede alcanzar hasta 10 a 20 veces más el tamaño de la tiroides. Ahora, el exceso de yodo también puede dar hipotiroidismo, solo que este va a ser algo transitorio que se llama el efecto de Bolshakov. Cuando los niveles de yoduro están hasta 100 veces arriba de la cifra plasmática normal, van a inhibir las actividades de la glándula tiroides, pero esto es transitorio. El efecto de Bolshakov solo dura algunas semanas. Disminuye el atrapamiento de yoduro. Por lo tanto, si no se atrapa yodo porque están saturados los receptores, hay menor síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, y también se ha visto que la endocitosis normal del coloide está reducida por estas concentraciones altas de yodo. Entonces, el exceso de yodo, que es el efecto de Bolshakov, puede disminuir la síntesis de hormonas tiroideas. Clínicamente, el hipotiroidismo puede comenzar por la parte subclínica, donde aquí hay evidencia bioquímica. Estos pacientes, la mayoría son asintomáticos y es más un hallazgo laboratorial, donde vamos a encontrar la TSH arriba de lo normal, promedio entre 4.5 a 10. Eso lo miro, por ejemplo, un paciente que sea hipertenso, se haga un montón de pruebas y le indiquen TSH y le aparezca 5 de TSH. La repito porque tengo dudas y vuelva a salir 5. Mido T4 libre y está normal. Se mide T4 libre porque es la fracción biológicamente activa. Recuerden que las hormonas tiroideas viajan unidas a proteínas. ¿En quién podemos ver hipotiroidismo subclínico? En Hashimoto, en pacientes que están con tratamiento pero no a las dosis adecuadas y en pacientes que sufrieron tiroidectomías. La mayoría son asintomáticos. O puede haber síntomas vagos, fatiga, debilidad, depresión, problemas del sueño. En las mujeres puede influir en que tengan problemas menstruales, problemas de fertilidad. A nivel cardiovascular hay aterosclerosis aórtica, mayor riesgo de infarto agudo de miocardio, sobre todo en las mujeres que aumentan los lípidos. Sin embargo, no hay una relación clara todavía de que el hipotiroidismo subclínico contribuye a que el paciente tenga enfermedad cardiovascular, pero sí se ha visto que puede contribuir al aumento de colesterol. Ahora la parte clínica. El hipotiroidismo clínico depende de la edad, duración y severidad del déficit hormonal. Los síntomas los dan, por un lado, el mixedema y por otro lado, la disminución de la función de hormonas tiroideas. Es importante que están variadas las manifestaciones que nos puede confundir con otras patologías. También depende del tiempo, porque si el paciente tiene poco tiempo, los síntomas son bien inespecíficos. Entre más tiempo tenga de ser hipotiroideo y más déficit hormonal, mayor cantidad de manifestaciones. El mixedema es la acumulación de ácido hialurónico que me altera la sustancia fundamental de la dermis y otros tejidos. Es higroscópico y me da edema mucinoso. Es un edema duro. Es duro, frío, no deja fobia. Y eso es importante. Lo vemos en ojos, dorso de las manos, pies y en las fosas supraclaviculares.
Entonces, el mixedema se va a acumular, esa acumulación de ácido hialurónico. Por eso es un edema duro, frío, indoloro. El hipotiroideo tiene un montón de manifestaciones. Cansancio, debilidad, sequedad de piel, sensación de frío, caída de cabello, tienen problemas para concentrarse, estreñimiento, aumento de peso, disnea, voz ronca, sangrados menstruales anormales que pueden terminar en amenorrea, parestesias, o sea, sensación de adormecimiento, ya que hacen síndrome del túnel, pueden hacer síndrome del túnel del carpo, problemas auditivos, la piel es seca, áspera, extremidades frías, puede haber edema en las extremidades, hay relajación de los reflejos, el paciente va a tener menos reflejos, va a pensar lento, va a tener bradicitia, va a hablar lento, bradilalia, se le caen las hojas de la cola de las cejas, tienen bradicardia, pueden hacer hipertensión arterial, son estreñidos y tienen síndrome del túnel del carpo. Saben que es bastante variado, que hay una cantidad de manifestaciones del hipotiroideo y eso nos puede confundir con cualquier enfermedad. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? En general pueden hacer astenia, adinamia, hiporexia, aumento de peso, voz ronca, intolerancia al frío, estreñimiento. Algunos de estos es por la acumulación de líquidos por el mixedema. Por ejemplo, aumenta de peso. Estos pacientes es curioso, no comen, pero ganan peso. Recuerden que el índice metabólico basal está disminuido. Por eso estos pacientes no toleran el frío, no hacen termogénesis. Al no hacer termogénesis, no van a tolerar frío y fácilmente pueden hacer hipotermia, sobre todo en el coma mixedematoso. Están estreñidos. En sistema nervioso tienen bradicitia, bradilalia, disminuyen reflejos osteotendinosos, alteraciones de la memoria, tienen depresión, hacen parestesias. Es bien frecuente que estos pacientes estén con depresión, por eso todo paciente con depresión hay que evaluar TSH. En las extremidades hacen túneles del carpo porque se acumulan glucosaminoglucanos. Estos glucosaminoglucanos me van a comprimir el nervio mediano, causando síndrome del túnel del carpo. A nivel cardiovascular, el gasto cardíaco disminuye. Hay menor volumen sistólico, bradicardia, ya que se pierde el efecto cronotrópico e inotrópico positivo de las hormonas tiroideas. La resistencia vascular aumenta. El volumen sanguíneo disminuye. Estos pacientes tienen hipertensión arterial secundaria. Juega un papel clave el aumento de la resistencia vascular periférica. Hay disfunción diastólica del ventrículo izquierdo en reposo y también en la parte clínica, incluso en el hipotiroidismo subclínico. Ven que el aparato cardiovascular está seriamente afectado. Entre mayor sea el déficit hormonal, mayor deterioro de los pacientes. Esto disminuye la presión diferencial, prolonga el tiempo de circulación, hay menor aporte de oxígeno a los tejidos. Usualmente estos datos de bajo gasto cardíaco los vemos cuando hay mixedema severo. Al haber menos circulación, la piel es fría, pálida, y los pacientes por eso no les toleran frío. Tienen menor circulación, menor índice metabólico basal. A nivel respiratorio tienen bradipnea.
También hacen apnea del sueño, como acromegalia, pero vimos que acromegalia es por crecimiento de tejidos blandos. En hipotiroidismo es por el mixedema de la vía aérea. En el hipotiroidismo grave puede haber afectación de músculos respiratorios, incluso depresión de la respiración. Estos pacientes pueden hacer hipercapnia e hipoxemia. El perisaltismo disminuye, además que comen poco, entonces hacen estreñimiento. La dificultad y lentitud al hablar, la voz ronca, la macroglosia, se deben al mixedema de la lengua y la laringe. Y para que haya mixedema, que está bien hipotiroideo el paciente. Los reflejos osteotendinosos son lentos, sobre todo en la parte de relajación, y los pacientes tardan, disminuye la velocidad de contracción y también la velocidad de relajación. Por la disminución del metabolismo también hacen intolerancia al frío, pérdida del apetito, acumulan grasa y gana peso, retienen agua y sodio. La piel es seca, fría por el mixedema y tienen escaso cabello y es quebradizo. Y por la menor necesidad de oxígeno y menor producción de eritropoyetina, disminuye la masa de eritrocitos. Los pacientes pueden hacer anemia normo-normoleve. También vimos que puede haber anemia macrocítica en estos pacientes. La anemia va de la mano de la severidad. Entre más severo el hipo, mayor posibilidad de anemia. A nivel de aparato reproductor, tienen abortos, infertilidad, problemas en ciclo menstrual. Importante, el hipotiroidismo infantil no tratado disminuye la maduración sexual y el hipotiroidismo juvenil retrasa la pubertad. Hay ciclos anovulatorios. A veces el hipo primario puede desencadenar el desarrollo sexual precoz. ¿Por qué? Ya habíamos visto en la clase de fisiología de tiroides que la TSH y las gonadotropinas comparten porciones similares, sobre todo en las cadenas alfa. Entonces, las altas concentraciones de TSH pueden estimular los receptores de hormona luteinizante. Además, TRH, que es la hormona liberada de tirotropina, también libera prolactina. En mujeres adultas, el hipotiroidismo grave me da disminución de líbido, insuficiencia en la ovulación, secreción de progesterona inadecuada, y esto me va a contribuir a que hagan menstruaciones irregulares y excesivas. En el laboratorio, los hipotiroideos tienen aumento de colesterol total y LDL, anemia normocítica normocrómica. En casos graves, hiponatremia eubolémica por la retención de ácido hialurónico y agua. Aumenta homocisteína, creatinina quinasa, aspartato aminotransferasa, lactato deshidrogenasa. La prolactina está aumentada y esto puede causar alteraciones en el ciclo menstrual. Recuerden que la prolactina también disminuye las gonadotropinas. Si se presenta en etapas tempranas de la vida, puede causar hipotiroidismo neonatal. Usualmente son recién nacidos que nacen de madres hipotiroideas. Por eso se recomienda el tamizaje con TSH de toda mujer embarazada para evitar esto. Los recién nacidos hipotiroideos siempre están histéricos, con llanto ronco, estreñimiento, somnolencia y tienen problemas con la alimentación. Y van a tener niveles elevados de TSH. En casos graves pueden hacer mixedema, edema preorbitario, macroglosia. Si este niño hipotiroideo no se diagnostica a tiempo, termina en cretinismo. Los pacientes tienen enanismo, pero con retraso mental, sordera, tienen deformidades, escasez de vello, piel seca, hernia umbilical. Así se ve un niño con cretinismo. Es actualmente bastante raro. En épocas anteriores sí se podía ver un poco más de pacientes con cretinismo. ¿Cómo se ve el hipotiroideo?
Siempre tienen mirada triste. Pierden el tercio posterior de la cola de las cejas. Tienen edema bipalpebral por el mixedema. La lengua es grande por el mixedema. Uñas quebradizas. Pueden hacer hiperkeratosis en codo. Miren el tercio posterior de la cola de las cejas. Pierden cabello. Mirada triste. Aquí es un hipotiroidismo no tan severo. Aquí es una paciente que está con coma mixedematoso. Miren cómo pierde el tercio posterior de la cola de las cejas, cómo se ve hinchada los ojitos. Pálida la paciente. La piel fría, seca, áspera. ¿A quién vamos a enviar pruebas de función tiroidea para buscar hipotiroidismo? Se recomienda a adultos mayores de 60 años, personas que tuvieran antecedentes de cirugía tiroidea, pacientes que tienen disfunción tiroidea previa, hipercolesterolemia, índice de masa corporal elevado, infertilidad, embarazadas, ocio, el uso crónico de amiodarona, pacientes menores de 65 años con depresión, pacientes mayores de 65 años con sospecha de depresión, pacientes con síndrome de Down, síndrome de Turner o que tengan otras enfermedades autoinmunes. Con la edad, pues hay bastante discusión. La ATA recomienda a todos los hombres y mujeres mayores de 35 años, se puede medir cada 5 años. La Asociación Americana de Endocrinología, a todos los pacientes adultos mayores, sobre todo mujeres. El Colegio Americano de Patología, todas las mujeres mayores de 50 años, los pacientes adultos mayores también, y se puede hacer controles cada 5 años. La Asociación Americana de la Familia, pacientes mayores de 60 años. El Colegio Americano de Ginecología Obstetricia, mujeres en grupos de alto riesgo. Aquí están las pacientes que tienen antecedentes de enfermedades autoinmunes, pacientes con antecedentes familiares de hipotiroidismo y de los 19 años de edad. O pacientes que tengan más de 50 años y que tengan síntomas sugestivos. Si bien es importante los antecedentes de la familia, en la familia todos son hipotiroideos, hay que buscar hipotiroidismo. Si hay antecedentes de enfermedades autoinmunes, si tiene diabetes mellitus tipo 1, si tiene vitiligo, hay que buscar hipotiroidismo. ¿Cuáles son los valores? Lo normal de TSH de 0.4 a 4.2. Si yo voy a buscar hipotiroidismo, lo primero que mido es TSH. Luego, mi siguiente prueba es T4 libre. El hipotiroidismo subclínico, TSH está elevada, T4 libre, normal. El hipotiroidismo clínico tiene TSH elevada y T4 libre disminuida. El hipotiroidismo primario va a tener TSH alta, T3 y T4 bajas. El hipotiroidismo central, TSH baja, T3 y T4 bajas. Esto es un pequeño ejemplo de cómo se pueden comportar los hipotiroideos. 60 pacientes con hipotiroidismo primario. Vio cuántos eran hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, o cuántos tenían presencia de anticuerpos antitiroperoxidasa. Pues no es de extrañar que la mayoría sean mujeres, solo una pequeña cantidad de hombres. El promedio de edad anduvo entre 60 años, que si ven van con lo que se recomienda para hacer pruebas, pacientes desde 32 años hasta 83 años. La tercera parte, diabéticos. 9 prediabéticos, 2/3 hipertensos. Se ven que en hipotiroideos hay que buscar diabetes mellitus, hay que buscar hipertensión arterial. 30% con antecedentes familiares. 5 con uso crónico de amiodarona. Esa es la tarea que les queda para mañana. ¿Cuáles son los efectos de la amiodarona en la función tiroidea? La vamos a discutir antes de la clase. Ahora miren, la gran mayoría con sobrepeso u obesidad, solo el 15% peso normal. Y con obesidad central,
casi todos dislipidémicos o triglicéridos elevados o colesterol total elevado o LDL alto o HDL bajo. 73.3 con síndrome metabólico. Ahora aquí viene la parte interesante. En 45 se pudieron medir anticuerpos antitiroperoxilasa. Pues 23 estaban elevados. De estos 23 elevados, sabemos que por Hashimoto. Ahora, ¿qué es de los 22 elevados? ¿Qué pasa con 23 que resultaron normales? No era por Hashimoto, habría que buscar las causas. Por eso les digo, todavía no sabemos si en verdad hay suficiente ingesta de yodo en la dieta. Y para finalizar, la complicación de los hipotiroideos es el coma mixedematoso, que es la última fase del hipotiroidismo de larga evolución. Estos pacientes tienen hipotermia, hacen bradicardia, hipotensión, se retrasan los reflejos, pueden convulsionar, puede haber secreción inadecuada de ADH. Usualmente estos pacientes que eran hipotiroideos, no diagnosticados, pasaron años, porque las hormonas tiroideas tardan años en irse alterando, y de repente cuando tienen un politrauma, infecciones, frío, sustancias que deprimen el sistema nervioso, hacen crisis de coma mixedematoso. Recuerden que las hormonas tiroideas son hormonas que actúan para aumentar el metabolismo. Y todas estas situaciones se necesita aumentar el metabolismo. Estos pacientes pueden retener CO2 y hacer narcosis por CO2. Tienen hiponatremia dilucional, similar a lo que vimos de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, para terminar, repasando, el hipotiroidismo puede ser primario, que es el más frecuente, 95% de los casos. Causas: Hashimoto, déficit de yodo, iatrogénico. Secundario: problemas en adenohipófisis. Terciario: hipotálamo. Entonces, en el primario, la TSH está elevada porque no hay hormonas tiroideas que inhiban TSH. Entre menos hormonas tiroideas, más elevada la TSH. Si el paciente tiene 10 de TSH, pues no es tan severo. Si tiene 100 de TSH, bastante severo. Las manifestaciones son variadas. Dependen del déficit hormonal, dependen del tiempo de evolución, se dan por el mixedema. Por el mixedema vimos que hay macroglosia, voz ronca, piel fría, síndrome de túnel del carpo, edema bipalpebral. Por el menor metabolismo hay disminución del gasto cardíaco, intolerancia al frío, hacen hipertensión arterial secundaria porque disminuye resistencia, aumenta resistencia vascular periférica. Y con eso terminamos por hoy.